11 de la mañana, 46 minutos, Gonzalo, y ayer estábamos hablando sobre pues la preocupación en la que deben estar miles de venezolanos que han sido beneficiados con el estatus de protección temporal, porque a partir de este 10 de septiembre, es decir, ya la próxima semana, pues quedan un poco en vilo porque el presidente Donald Trump dijo, no vamos a renovar esto, vamos a terminar con este estatus, con este TPS como se le conoce. Sí, y estamos hablando de miles y miles de personas. Para más de 200.000, el 10 de septiembre se acaba el TPS, y si albergamos a todos los venezolanos que están inmersos dentro de este programa de protección, digamos, en los Estados Unidos, el 7 de noviembre sería la fecha tope, ¿no? Porque hay diferentes grupos de venezolanos que han sido, seleccionados bajo esta protección temporal, divididos en grupos. Pero aquí lo importante es que el gobierno de Estados Unidos, Jennifer, acaba justamente de publicar una nota. Y esa nota le dice a los venezolanos que están bajo el TPS, prepárense para regresarse a su país, o incluso buscar alguna alternativa que los puedan parar, pero sobre todo para regresar a Venezuela. La pregunta que hacemos es, ¿qué va a pasar con ellos, Jennifer? Claro. ¿Pueden buscar otra opción? ¿No pueden buscar otra opción? Por eso yo creo que es importante hablar a esta hora con Jaime Vázquez. Él es abogado en los Estados Unidos y experto en inmigración, y nos puede aclarar esta duda. Abogado Vázquez, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Un placer de estar con ustedes. Abogado, ¿quién deja de tener esta protección del gobierno de los Estados Unidos, qué puede hacer? Okay. Bueno, el día de hoy estas personas tienen que empezar a analizar y determinar cuál va a ser ese futuro. Como tú comentabas, a partir de noviembre 7 se les acaba ese plazo de 60 días que fue pautado para la terminación. Muchos de ellos todavía están acogidos bajo un caso de asilo que está pendiente, pero también tenemos un sector grande de casi 600, de esos 600,000 que no tienen otro amparo migratorio, y este plazo de 60 días es para que ellos o determinen si por medio de una visa de familia, una visa de empleo o algún otro tipo de protección humanitaria podrían estar aquí en Estados Unidos, o tendrían que regresar, y si no lo hicieran se pusieran en riesgo de un proceso de deportación. Abogado Vázquez, entonces digamos, yo soy una venezolana que estoy bajo el estatus de protección temporal en Estados Unidos, pero es que ya el 10, hoy estamos a 5 de septiembre, en 5 días Estados Unidos ya dice, ese estatus que usted tenía que es temporal no le sirve. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿A dónde acudir? ¿Me tengo que ir? Y si no me voy, ¿qué pasa? Bueno, el primer paso tiene que hablar con un abogado de inmigración para analizar. Hay muchísimas personas que sentían que con la protección del TPS era suficiente y ya no hacían nada para tratar de obtener algún otro tipo de beneficio migratorio. ¿Cómo funciona esta terminación? Se acaba el 10 de septiembre, pero comienza un plazo de 60 días, donde todavía tienen esa protección en contra de una detención, pero es 60 días para analizar, evaluar o empacar lo que tienen y salir del país si no pudieran legalizar su situación. El día de hoy deben empezar a determinar si hay alguna salida, hablar con un abogado, analizar su vida, analizar su familia, su historia familiar, y ver si dentro de la ley de inmigración hay algo que pueden hacer para aplicar. Fíjese bien, abogado, que usted deja claro el punto de los 60 días. La persona que que se le acaba el TPS el próximo 10 de septiembre, en esos 60 días no puede ser deportada, no puede ser detenida. ¿Hay un amparo que lo cubre? Sí, básicamente en la ley, para que el gobierno pueda terminar una designación de TPS, le tienen que dar como una notificación de 60 días para que sea efectiva. Por consiguiente, en esos 60 días, siempre y cuando la persona no vaya a cometer un delito o algún tipo de infracción, la persona tuviera la protección del TPS. Técnicamente, todavía pudiera trabajar. El hecho es que muchos empleadores en Estados Unidos, al ver que ese plazo ya se va a terminar, empiezan a tomar la decisión de dejar ir el personal que esté bajo esta protección si ellos no pueden demostrar que están cubiertos bajo otra protección. Abogado, hay muchos de estos venezolanos que llegaron y que están en los Estados Unidos bajo este TPS, que entraron tal vez de manera irregular por el sur del país, y que tal vez no tienen las opciones fáciles a la hora de buscar un argumento para poder quedarse legalmente en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones que tendría esa persona que busca una mejor forma de vida, una mejor calidad de vida en los Estados Unidos?
En el realismo de la ley de inmigración y la situación que estamos viviendo el día de hoy con la administración del presidente Trump, hay que entender que la posición de inmigración va a ser de tratar de detener y deportar y ser muy investigativo en el procesamiento de los casos. En este momento las personas tienen que ver si por medio de un matrimonio que sea real, que sea de buena fe, o una petición por medio de algún hijo ciudadano, o si tienen algún empleador que los pueda patrocinar. Muchos de ellos van a tener la posibilidad de asilo, muchos de ellos no. Tenemos un número de 600,000 venezolanos. Este grupo son 250,000 que están perdiendo el beneficio y ya en abril hay otros 350,000 que lo perdieron. No todos van a tener la posibilidad de aplicar asilo y asilo no debe ser solamente ese camino que ellos piensan que deben tomar. Abogado Vázquez, una pregunta, porque el TPS es un estatus, como se dice, de protección temporal, es un mientras tanto, es algo que no es permanente. Entiendo yo que se da en algunos casos especiales, como si en un país, por ejemplo Honduras, hubo alguna emergencia climática, un desastre natural, o hay un conflicto armado, etcétera, etcétera. El perfil del venezolano que tiene este estatus de protección temporal, ¿cuál es en su mayoría? ¿Cuáles son esos venezolanos que han ido a solicitar esta protección en Estados Unidos? Claro. Es variado. Hemos visto personas que han entrado por frontera, personas que entraron con visa y se quedaron. Hemos visto personas que tienen, digamos, un perfil profesional, personas que de pronto tienen algún tipo de trabajo laboral de baja educación. En otras palabras, el TPS no requería demostrar algún tipo de perfil para aplicar, solamente la entrada al país en la fecha requerida y la nacionalidad de ese país. Con relación a Venezuela, fue otorgado en el 2021. Eso llevó a un incremento en la inmigración a Estados Unidos de venezolanos pensando que se iba a otorgar otro beneficio, lo cual ocurrió en el 2023. Esa ha sido la política basada en la administración de Trump, que han dicho que el TPS lo que hizo fue crear un flujo más de personas entrar a Estados Unidos y por eso lo están cancelando. La ambigüedad de esto, si me dan el segundo para explicarles, es que para poder presentar el estatus temporal de TPS que está en la palabra, ese estatus se da por relación a algún tipo de crisis social, política o de medio ambiente. Ha pasado huracanes, terremotos o situaciones de guerra. Pero en Venezuela el gobierno ha dicho que esa situación, al momento de cancelar TPS, dicen que ya hay una normalidad. Pero para el análisis político y digamos que de defensa, Estados Unidos tiene la posición que Venezuela es el líder del cartel de los soles, Maduro, que tienen buques de guerra parqueados al frente, submarinos. Entonces hay una ambigüedad. Para TPS dicen que las cosas están bien, pero para las otras razones en las cuales Estados Unidos tiene un contacto con Venezuela, la situación es crítica en Venezuela. Hay un punto importante, abogado, y tiene que ver con las demandas que puede haber sobre esta decisión y si existe la posibilidad de que la misma pase. Dicen algunos que este proceso de demanda sobre la decisión del presidente Donald Trump en cuanto al tema de migración va a llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia, como llegó el tema de la ley de guerra. Usted, primero, ¿esta decisión se puede demandar? Y segundo, ¿usted cree que algún juez federal la acepte, no la acepte? Bueno, brevemente, hace un par de semanas tuvimos un juez federal en San Francisco que estaba determinando el futuro del TPS y él decidió que en ese momento no iba a tomar una decisión hasta que la Corte de Apelaciones, que es la Corte de medio, digamos, nivel aquí en Estados Unidos, tomara una determinación con relación a ciertas órdenes que tenía pendientes. El viernes de esta semana, la Corte de Apelaciones determinó que el presidente posiblemente terminó el TPS del 2025, el de abril, de una forma ilegal, porque ya ese TPS había sido extendido por la administración anterior. Así que ahora la pelota está de vuelta en la Corte de Distrito en San Francisco. En cualquier momento podemos oír una determinación con relación a una orden de o mantener la terminación del TPS o ya de por sí parar esa terminación. Pero es importante entender que con el sistema legal en Estados Unidos, al final del día sería la Corte Suprema la que fuera a tomar la decisión. Pues abogado Jaime Vázquez, muchísimas gracias por sus respuestas, claro y conciso, como nos gusta en radio. Mil gracias a usted y feliz día ahí en Estados Unidos.
Un placer. Hasta luego. Pues muy preocupante, Gonzalo, la situación para los venezolanos que se estaban cobijando con este estatus de protección, pero también estamos hablando de otros detenidos, que usted también me trae esa noticia de Estados Unidos a propósito de inmigrantes, 475 detenidos en una redada de ICE y otras agencias en una planta de Hyundai, ahí en Georgia. Sí, en Georgia. Ocurrió el día de ayer, lo muestra CBS como noticia casi que de última hora. La operación, incluyó a varias agencias federales, el Servicio de Migración, el Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza, el FBI, la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, el IRS, o sea, todo el mundo. Todas estas agencias, exactamente, Jennifer, se adentraron aquí, en esta planta de Hyundai, que es una de las más grandes de los Estados Unidos, para hacer una redada. ¿Por qué? Porque se habla que dentro de esa empresa habían una cantidad importante de personas que no tenían la documentación necesaria para estar trabajando allí. Hay que decir lo siguiente. Hyundai Motors, que es de empresa surcoreana, comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en esa planta. Y esa planta empleaba a 1.500 personas. De esas 1.500 personas, 450, digamos, no tenían un estatus regular o tenían problemas con la justicia. Uh-huh. Lo que de alguna otra forma están diciendo las autoridades es, lo que estamos evitando es que personas se adentren en el sistema laboral norteamericano sin ningún tipo de documentos o que tengan problemas legales con algún departamento. Pero entonces ahí se fueron contra los empleados que tenían estos estatus no regulares o también contra la empresa, porque la empresa los tiene trabajando también ahí. No. Digamos, fue directamente contra los empleados, no contra la empresa. Y yo estaba leyendo, Gonzalo, el temor que tienen muchísimos migrantes, la mayoría de ellos latinos, pues porque uno lee la prensa aquí, del miedo de ir a trabajar, incluso en estas empresas grandes. Es que estamos hablando de Hyundai, pero hay un montón de empresas, grandes superficies en los Estados Unidos donde trabajan muchos latinos y muchos están dejando de ir justo por el temor a estas redadas y que los deporten de una vez, u otros pues están arriesgando, digamos, su permanencia en los Estados Unidos. Sobre todo, Jennifer, porque hay temor, más allá de la redada, es saber con quién uno cuenta o quién tiene uno al lado. Se está viendo mucho, por ejemplo, en el sur de la Florida, un estado que siempre había sido alegre, que siempre había sido colorido y con mucho ruido, con mucha bulla, un estado muy, muy tranquilo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque la gente, el latino per se, está asustado de que el vecino, de que el que está a su lado pueda denunciarlo, pueda decir, él es un inmigrante ilegal, y allí lleguen cualquiera de estas organizaciones. Sí, hay temor, sobre todo porque hay quienes dicen, yo no sé a quién tengo al lado. Y el impacto también para las empresas, Gonzalo, claro, porque muchas de estas empresas tienen mano de obra inmigrante o latinoamericana específicamente en el caso que nos atañe a nosotros, y por supuesto también deben estar preocupados porque se les están yendo los trabajadores. Es complicada la situación para los migrantes en este momento en los Estados Unidos. 475 detenidos entonces en Hyundai, en Georgia, personas que no tenían sus papeles o sus documentos migratorios de manera regular. Hacemos una pausa, ya vienen las noticias de mediodía. Boombox suena a... Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar.